Hola, buenos días, tardes y noches. Hoy les traigo nuevamente aquí a Ángeles. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buen día a todos tus escuchas. Buen día para ti. Y aquí estoy de vuelta. Gracias por volverme a invitar. Han sucedido eventos muy chistosos aquí donde vivo. Empezó a nevar. ¿Eh? Y entonces yo Hoy dije, estamos en primavera. ya sé. Y entonces yo, Ah, yo, yo solo puedo pensar que así es como el apocalipsis inicia en las películas. Y entonces me vino a la cabeza este tema de la moralidad, porque yo no sé en qué momento voy a tener que poner la prueba. Así ok. que, ¿qué te parece que hablamos de este tema? Me parece muy interesante, muy complejo, pero muy padre. Muy Sí, padre, me gusta. fíjate Sí. que hay un psicólogo que se llama Derek Camilleri y él Ajá. tiene una frase que dice, un día estás tranquilo hasta que tengas que tomar una decisión que cambiará tu vida. Y uno se cuestiona, ¿no? Hay cosas que uno hace basado en la moral, te ponen a la mesa esa cuestión, pero creo que es muy ambiguo, ¿no? Hablar de moral. ¿Qué es la moral, Súper. Ángeles? Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría que hiciéramos un ejercicio Ay, mental. perfecto. Es un clásico y no lo vamos a responder ahorita porque esto sería para todo el podcast, ¿eh? Responderlo. Ujú. Pero me gustaría que a través de lo que platiquemos, tus escuchas, tú, incluso yo, lo podamos responder. ¿Qué haríamos? Fíjate que este se llama el dilema ético del tren o del tranvía. Lo Mm, diseñó Philippa Foot. ¿Y de qué se trata? Vamos a poner una situación hipotética ujú. en la que un tren va a toda velocidad y se queda sin frenos. En las vías hay 5 personas. Inevitablemente pues, las va a arrollar. Pero hay una desviación. Si el conductor jala su palanca, se desvía el tren. Ujú. Y en esa desviación hay una persona. Ok. ¿Tú qué harías si fueras el conductor? ¿Ustedes qué harían? Escuchas. Interesante. Empezamos con el dilema del tranvía. Es una aproximación que ha llevado a filósofos, a psicólogas o sociólogos a abordar el tema precisamente de la moralidad. Y bueno, hablando del ideario moral, ¿qué es la moral? Bueno, la moral la entendemos como un conjunto de creencias, de normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas dentro de una comunidad, de un Ujú. grupo, teniendo en cuenta pues cuál es o qué es lo más adecuado, acercándonos a lo adecuado y alejándonos de lo inadecuado. Ok. Bueno, a simple. Son todas esas normas y pensamientos propios y compartidos que nos permiten diferenciar el bien y el mal. Esta es una aproximación, digamos, un tanto general. Ujú. La filosofía tiene a la moral como un objeto de reflexión y de estudio desde sus inicios. Sin embargo, bueno, pues vamos a hacer un planteamiento más acercado a la psicología. Y para la psicología, la moral, esta cuestión de lo bueno y lo malo, o lo que debo y no debo de hacer, tiene su origen en la cultura, puesto que es a través de las normas sociales, los grupos propios, así los coordinamos, y nos diferenciamos de los ajenos. Es un componente aprendido, por cierto, la cultura. ¿Cómo ves? Entiendo, por lo que mencionas, que la moral es situacional. Sí, cultural, Ujú. situacional y cultural, aunque también está siempre un componente genético, ¿no? Ok. Lo innato, eso que nos ayuda a adaptarnos al comportamiento en grupo, Ujú. ¿no? Una serie de conjuntos biológicos. Sin embargo, insisto, tiene que ver, insisto, a nivel psicológico, tiene que ver con el desarrollo de la cultura. Lo que se ha desarrollado en esa situación, ¿no? Es decir, cómo nos vamos a comportando a partir de lo que aprendemos Ujú. por la necesidad de adaptarnos a un entorno. Entonces, la moral que funciona para unos no funciona para todos, ¿verdad? Exactamente, exactamente, ¿no? Ok, qué complejo. Eh, Súper, insisto, tiene que ver con la cuestión cultural. Ujú. Creo, no estoy segura, pero no lo sé de cierto, pero creo que en Francia se saludan de doble beso, ¿no? Algo así. Sí, En Rusia eso sería completamente inmoral, está mal. claro. Y en Ujú. México somos muy de Abrazones. apapacho. Ujú. Y eso a lo mejor en alguna tribu o en alguna situación tribal, pues sería incorrecto. Claro, hay un dilema moral que se maneja, por ejemplo, y que lo vemos mucho en la sociedad. Cuando un ladrón roba Ujú, un pan para alimentar a su ujú. familia.
Y Así eso, es. pues, si lo ponemos a la moralidad, está mal, ¿no? Desde las reglas aceptadas de la sociedad está mal, pero desde lo que él tiene que hacer para sobrevivir. De su ética personal, así Ujú. es. Ah, ¿qué diferencia hay entre la ética y la moral? Muy bien. Esta parte de, te decía, la moral son estas costumbres, estas normas que rigen al bien común o bien en sociedad. Y la Ujú. ética es un proceso individual, Ok. también mirado desde la filosofía, pero es una situación personal. Por eso en el ejemplo que acabas de poner, de acuerdo a mi vivencia, a mi formación, pues en el ejemplo que me das, pues igual siento compasión, ¿no? Por Ajá. el ladrón y me enojo con el dueño del supermercado, ¿no? Ajá. Pero esa es mi ética porque esa es mi formación, ese es mi procesamiento, Ujú. incluso mi idealización, ¿no? Ok. Y ahí viene otro proceso. Entonces, por un lado, me rigen las normas morales de la cultura, de la sociedad, de la familia, y también por otro lado me rige mi comportamiento ético personal. Ujú. Como lo entiendo, vamos aprendiendo la moral conforme vamos creciendo, ¿no? Y de acuerdo al entorno en el que nos vamos desarrollando. Sí, pero fíjate que la moral o el término de la moral o el desarrollo de la moral es fundamentalmente emocional también, ¿eh? ¿Ah, Igual sí? que nuestra ética. O sea, sí, claro, nos dejamos de llevar por una respuesta automática y Ok. ya después le pensamos, ya después entra la parte de la razón, Ok. ¿no? Por ejemplo, en esta situación que me acabas de mencionar, en una primera instancia yo te diría, no, pues pobre hombre, o sea, era necesario, porque me dejo llevar por la emoción. Ya Ujú. después que regulo la emoción, digo, no, pero pues, no, o sea, no se debe de hacer eso porque es un delito o qué sé yo, ¿no? Ujú, sí. En una primera instancia es emocional. Es como lo que acaba de suceder. Ah, está en todos lados y lo voy a poner, vamos a quitar, a sacar el elefante rosa del cuarto. A Lo que ver, pasó con Will Smith, bien, bien, sí es cierto. ¿no? Yo pensé que iba a descansar de Will Smith No, aquí, no, pero no, veo que aquí está nadie bien, está descansa bien. de ese tema, porque eso también atiende a la moral, ¿no? O sea, fue una cuestión violenta en un lugar abierto. Está dando un ejemplo violento ante una situación que no ameritaba tanta violencia. Y reaccionó así Así. como tú lo dices, si hablamos de que también es una cuestión emocional, pues él reacciona desde su emoción, ¿no? En una primera instancia lo es. Entonces, ¿qué dice su moral? En ese momento cero. Actuó de forma emocional automática al defender Ujú. con violencia y ahí viene la parte moral. O sea, Sí, ahorita está muy vista, muy mirada la violencia, el ejercicio de la violencia. claro. Es inmoral, ¿no? Porque ya está fuera del desarrollo cultural y social. Pero en Ujú. ese momento respondo con emoción. Ya después le pienso, porque bueno, también el otro, ¿no? Y Ujú. generó, que no sé, no sé si Chris Rock generó alguna situación inmoral, porque el humor estadounidense es muy ácido, ¿no? Muy de ese estilo. No te puedo decir a título general si fue lo correcto o lo incorrecto lo que hizo Will Smith. Lo Ujú. que sí te puedo decir es desde mi punto de moralidad, pues no, la respuesta no es la violencia. Yo lo creo así, Es que ese ¿verdad? es el caso, esto generó una serie de debates, una serie de Uh-huh. conversaciones desde muchísimos puntos de vista, ¿no? La cuestión ética, la cuestión si esto es bueno para la sociedad, qué pasa en cuestiones filosóficas, qué pasa con la cuestión de la comedia, ¿no? O sea, qué pasa con la cuestión inclusive del machismo, ¿no? Porque pues él Sí, se sí. levanta a defender algo que cree suyo. O sea, se desataron muchas conversaciones, pero a lo que se resume todo es desde tu moral tú entiendes esta situación, ¿no? Y algo que para ti puede ser correcto o incorrecto, a lo mejor para los otros, ¿no? Así es, y insisto, tiene que ver con la situación de formación de acuerdo a las regiones, ¿no? Habrá algunas regiones un tanto más acercados a la mujer, por no decirte machista, que lo considerarán como un héroe. Ujú, Y ujú. habrá una región donde pues censuremos la violencia y lo consideremos como un mal acto. Y fíjate que teniendo en cuenta a Will Smith, qué interesante, ¿verdad? Porque también como que su figura de actor como que se ve lastimada, ¿no? A mí Todo, me caía muy bien, a mí exacto. me caía muy bien. Y me acordé, viendo esta situación de Smith, me acordé de un discípulo de un gran psicólogo llamado Jean Piaget. Él tenía un discípulo llamado Lawrence
Colbert, recuerden que no hablo inglés, Colbert. que desarrolló una teoría a partir de las enseñanzas de Piaget. Él desarrolló una teoría del desarrollo moral y podemos tomar de referencia a Will Smith para poder desarrollarla y más o menos ubicarla, ¿no? Okay. Fíjate que Colbert decía que pues hay 3 niveles en el desarrollo de la moral. ¿Cómo llegó a este punto el señor Colbert? Y él entrevistó a una serie de niños entre 10 y 16 años para saber cómo desarrollaban este hilo moral, ¿no? Para ver cómo justificaban los actos inmorales de acuerdo a la cultura. Vamos a tomar de referencia ahorita a Will Smith golpeando a Chris Rock, este contexto de la premiación de los Óscares, ¿no? Entonces, la teoría del desarrollo moral de Colbert dice que hay 6 etapas en 3 niveles. Está complejón, pero te lo voy a poner en contexto, ¿no? Entonces, primero vamos a analizar las etapas y luego los niveles. Perfecto. Y así nos va. Bueno, la primera etapa de 6, para que le vayan anotando, es donde hacemos juicios morales basados en la obediencia y en el castigo. El sentido del bien o del mal es relacionado con si es castigado o no. Okay. Entonces, imagínate, ponemos en contexto a Will Smith golpeando a Chris Rock y a Nicole Kidman, ¿no? Por ahí atrás. Y ella dice, ¿le entro? La esposa, que no sé cómo se llama, ¿le entro al golpe? No, porque igual y me censuran, me regañan, ¿no? Y a lo mejor Chris Rock dijo, no, o sea, yo no me defiendo, ¿no? Porque si me van a censurar, no me van a contratar, etcétera, ¿no? Fíjate que en esta primera etapa, pues podemos ver que es muy de niños, ¿no? Sí. Aunque también los adultos, pues lo llegamos a hacer. Entonces, ponlo en contexto. Esa es la primera etapa. Entonces, empieza la golpiza y todos viendo, ¿le entro o no le entro? Lo defiendo, no le... ¿Qué me va a pasar si yo digo, a ver, Will Smith, cálmate, ¿no? Imagínate que un Jason Momoa se pare y le diga, a ver, cálmate. Sí. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Entonces, la primera etapa de nuestro desarrollo moral son los juicios morales, obediencia y castigo. Ok. La segunda es el interés propio. A ver qué gano yo con esto. Y síguete imaginando a todos los actores de ahí de la academia, ¿no? Está mal, está bien lo que hizo Will Smith, pues no está mal, en mi opinión. Pero si le entro, si digo algo, si medio, ¿qué gano yo con esto? Sí, puedes imaginarte cualquiera de los actores que están ahí, ¿no? Como típico, ¿no? La mayoría es como, esa no es mi bronca, yo no me meto, ¿no? Así es, ok. El número 3 es muy interesante porque son las expectativas, las relaciones, la conformidad interpersonal. Y la conformidad ya la habíamos platicado ahora que hablamos de Stanford, que me voy a unir al grupo, ¿no? La conformidad dice eso. Entonces, yo voy a actuar de acuerdo a lo que hagan los otros. ¿Qué quiero que los otros vean de mí? Entonces, imagínate a Denzel Washington, ahí diciendo, a ver, pues si le entran todos, pues ya le entro yo, ¿no? Como nadie le entró y todo el mundo, yo vi las caras de algunas personas, se generó un efecto de conformidad y todos nos quedamos impactados y nadie hizo nada, porque quiero que los otros no vean que pues yo también soy violento. O no quiero que vean que defiendo al chistoso, o si me meto por Smith, pues voy a ser violento. Incluso la esposa de Smith, ¿no? Se quedó así de... Sí. Entonces, ¿qué quiero que vean los otros de mí? Velo desarrollando en un sentido así bien sencillo como el de Smith, ¿no? Fíjate que la etapa número 4 habla de la autoridad y el orden social. Entonces, ahí entra una autoridad, un maestro, no sé, un staff ahí, o el de la cámara que dijo corte, ¿no? Algo así. Porque entonces vamos a seguir las reglas. Después de estas 3 aproximaciones vamos a seguir la regla. Y la regla creo que del Oscar dice que aquí no se pelean, ¿no? Vamos a seguir la regla del evento, del sitio, del lugar. Esa es la número 4, el orden social. Tiene que haber algún agente regulador del orden social, ¿no? Si esta pelea fuera en una escuela, pues puede ser una maestra. Si esta pelea es entre tú y yo, a lo mejor el agente regulador va a ser un perro, un agente espiritual, no sé, ¿no? Pero que regule las reglas. El número 5 habla del contrato social, es decir, esta regla es para todos. Son las reglas y las lecciones, ¿no? Ya que dio el golpazo y se fue a sentar Smith, pues ya todos nos quedamos sentaditos viendo, ¿no? Después de la conformidad. Ya nadie le entró a la pelea, ya aquí no pasó nada, entonces ya no nos quedamos en shock porque la norma o el orden social, la autoridad, es decir, el nivel anterior, el orden social equilibró eso
reguló eso. Y entonces el contrato social dice, a ver, señores, todos sentaditos, todos contentos y vamos a continuar. El show continúa, ¿no? Ok, ajá. Y la última se llama principios éticos universales. Es decir, las reglas, las autoridades, lo convincente y lo actual de acuerdo a la moral en turno. Okay. Ya siguió el show y ya después de eso, como bien te decía, pues entonces sí, ¿qué creen? Pues censuramos a Smith o damos una explicación a todos y renovamos incluso las reglas, ¿no? Pero esto va a ir de acuerdo a los principios éticos de quien dirige los Óscares, incluso del propio Smith. No sé si ya salió a decir algo, seguramente. Bueno, hay un medio comunicado por sus redes donde se disculpaba, pero un poco se excusaba también. Y es su principio ético. Sí. Su principio ético son sus reglas, son su dinámica moral. Entonces salgo y la explico de acuerdo a lo que socialmente debe de converger la moral. Qué interesante, ¿esa es la última? ¿Sí, no? Esa es la última de los niveles, de las etapas, perdón. Hay niveles, ¿no? Lo que estás aquí, porque aquí es una situación totalmente controlada, ¿no? Que sí está viéndose a nivel mundial. O sea, el impacto que generó es impresionante. Pero, por ejemplo, comparándolo, o sea, en el nivel de como contención que se generó, comparándolo, por ejemplo, con el evento del fútbol que hubo en México, ¿no? En el del partido, donde se rompieron todas esas situaciones. O sea, no hubo contención, todo se acabó, ahí la sociedad perdió totalmente porque todo fue violencia. Ahí se genera otro fenómeno que carece de absoluta moralidad. Absoluta. O sea, todo este desarrollo que te acabo de decir del señor Colbert se fue a otro estante y ahí sacamos el libro de un señor que me encanta que se llama Gustave Le Bon, que habla de la psicología de las masas. Aquí es una situación distinta, es decir, el fenómeno masa se generó a partir de una experiencia emocional igual. Entonces es algo contagioso y se pierde un tanto la individualidad. Y ahí se pierde toda la moral. Claro, sí, claro, es totalmente amoral, es más emocional, ¿no? E instintiva incluso, y se desarrolla el fenómeno masa, dejas de ser tú para convertirte en la masa. Y si te das cuenta, al final no supimos ni por qué se pelearon. Ok, entonces lo que estoy viendo aquí un poquito es que la moral va un poco en contra de las emociones. O sea, cuando las emociones entran, la moral se pierde. Sí, te decía que en una primera instancia actuamos de forma emocional, ya después viene este agente regulador a nivel social. Alguna vez te platicaba que somos entes biopsicosociales, entonces así va, ¿no? La biología detona y entonces la parte del aprendizaje, de la enseñanza, te decía que la moral es un valor, no, quítale el valor, es una condición aprendida. Entonces yo actúo de instinto o por supervivencia, pero después entran todos estos agentes reguladores de los que estábamos hablando ante una situación, por ejemplo, violenta, ¿no? O sea, a Chris Rock le pudo haber regresado el golpe por instinto de conservación. Estaba en peligro, pero hubo un flashazo de su propia moralidad, de lo que implicaba la moralidad del Oscar, ¿no? Del evento. Quizá en alguna otra cultura la moralidad dice, éntrale, ¿no? Golpéalo. A lo mejor, fíjate que también es temporal, ¿eh? Porque si estuviese sucediendo, ¿qué pasaba en los años 40? Por ejemplo, la ganadora del Oscar, que no recuerdo y que me va a disculpar, de lo que el viento se llevó, que hizo el papel de Fanny, pues estaba tras bambalinas y la sacaron. La moralidad de aquellos años, de los años 40, decía, pues no, vete tú a saber si era racial o lo que fuera, no vamos a entrar en ese tema, vamos a entrar en el tema de la moral. Es también temporal, también en los años 50, pues quizá pues hubiese sido algo pues, natural, ¿no? O sea, común. La moralidad va mucho de la mano con la reputación, ¿no? Okay. O sea, en este sentido, por ejemplo, la reputación de Will Smith quedó totalmente dañada a partir de romper su moralidad. Sí, hombre, haces el ejercicio. Yo estaba recordando, ya les he dicho que yo soy modelo de los 70s. Ay, fíjate que a mí me hizo muy feliz el príncipe del rap, ¿no? Yo era muy contenta con eso. También me acordé de Woody Allen, ¿no? Woody Allen. Cantan sus películas de Woody Allen, ¿no? Por ejemplo. Pero entra esta situación ética personal o de la moral en turno que nos dice, oye, eso no se hace, ¿no? Andabas con eres esposo de tu hijastra,
Ujú. Entonces, ¿qué pasa con las películas de Allen, ¿no? De Woody Allen. Dices, bueno, pues ya no las veo porque, ¿no? Aunque no tiene que ver su aspecto íntimo, moral, pues con su creatividad o con su trabajo. Ujú. Efectivamente, es la famosa reputación. ¿Y qué es esto de la reputación? Es la suma de nuestras acciones que se reflejan, que Ajá. ven otros. La reputación, pues la podemos ver a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel negocio, a Ujú. nivel grupal en todo caso, ¿no? ¿Qué reputación tiene pues alguna empresa, ¿no? Ujú. De vender un producto de calidad, etcétera. O una persona. Tiene que ver con la recompensa y el castigo también, ¿eh? O sea, si hago cosas buenas, pues tengo una buena reputación. Si hago Ujú. cosas malas, por ende, tengo una mala reputación. Y esto tiene que ver también con el desarrollo de la moral en turno, temporal, cultural, social, ¿no? Ojo, no es la imagen, No. porque te acabo de decir, o sea, Will Smith tiene una imagen, pues bonachona, buena onda, es guapo, ¿no? Cae bien Ujú. y es interesante, es atractivo, Sí. pero en nuestro concepto de la moral en turno, tiene una mala reputación porque hizo algo malo. Exacto. Tocas una palabra bien interesante, sumamente compleja, creo, porque es la moral en turno. O sea, Ajá. atender la moral en turno. O sea, la moral en turno puede arruinarte en muchos sentidos, ¿no? Algo que probablemente en este momento, por ejemplo, pueda parecer mis palabras, por ejemplo, ahora ya pongo una advertencia en los podcasts, ¿no? Cada vez que siento que algunas de las cosas que se dicen pueden herir susceptibilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque la moral en turno puede estar en tu contra, ¿no? O sea, uno nunca sabe en qué momento esas palabras van a voltearse en contra tuya. De acuerdo, primero sí a la moral, a la ética y a tu imagen, ¿no? Ujú. Y eso Sí. te genera también cierta reputación. Entonces, sí, hay que ser muy cuidadosos, hay que, por ahí decía los acuerdos toltecas, hay que ser impecable con nuestras palabras o Ujú. impecable con nuestros actos. Y esto sí nos da la reputación. También Ujú. a la hora de las profesiones, a la empresa, o sea, te das cuenta, tiene que ver necesariamente con la temporalidad y los usos, costumbres y moral del entorno. Esto está muy bien, o sea, que lo digamos, o sea, en palabras suena hermoso, pero en la práctica se me hace sumamente complejo. O sea, el hecho de decir, vamos a ser impecables con nuestra palabra o con nuestras acciones, por ejemplo, que nos pueden juzgar en nuestra contra en futuro, ¿no? Algo que puede ser moralmente aceptado en este momento, en un futuro puede ser totalmente inmoral y puede ser juzgado por eso. Por supuesto. Y ahorita tenemos un montón de tela de dónde cortar Sí, para esta situación, ¿no? toda. Hace 40 años, hace 30 años, sí, te casabas a los 14 años con alguien de 27 y era aceptado, ¿no? Los papás aceptaban y todo. Ujú. Y de acuerdo al uso y la costumbre del lugar que fuera. Y ahora, no, ya tenemos otra concepción de acuerdo a lo que hemos leído, a lo que hemos trabajado como sociedad, a los derechos humanos, a los derechos individuales. Entonces, ya hemos, no sé si avanzado o evolucionado, también no podría decírtelo así, pero ya hay una diferencia en las dinámicas anteriores, ¿no? También sabes a mí qué me pasa, por ejemplo, hace, sí, 30 años, no, 20, antes de 20, yo me podía fumar un cigarro en la calle o a los años antes, 40, ¿no? 50, sacabas tu cajetilla de cigarro, ¿alguien gusta un cigarro? No, pues que no. Ya sabemos que por motivos de salud, pues hay que hacerlo en espacios abiertos. Pero a mí, por ejemplo, ya me da pena, ¿no? Fumar así en la calle. Ya siento como que no me ven bien, Sí, ¿no? justo. Como que eso ya no. O cuando sacas tu coca también, ¿no? Ay, perdón, tu refresco de cola, cuando pues la moral o la línea social nos dice pues que hay que ser más cuidadosos con nuestra salud. Entonces, ¿qué diferencia ves tú en alguien que toma refresco de cola o que saca su botellita con agua? ¿Qué impacto te da una persona que saca un cigarro en la calle o alguien que saca una manzana? Ujú. Es la dinámica actual, ¿no? Te digo, en los años 40, pues sacar algún cigarro en la calle, pues eso es normal, es más, dame uno. Oye, pero, ay, ¿qué ves? Cómo es sumamente complejo, porque si Sí, atendemos a claro. la moralidad del momento, o sea, si atendemos a la situación que ahorita nos está afectando o que estamos atendiendo, porque también muchas de estas cosas son cosas que probablemente antes no se atendían y ahora son necesarias, ¿no? De ver. Así es. ¿Cómo hacemos para no convertirnos en la Santa Inquisición? Oye, silencio incómodo y tambores de suspenso. ¿Qué? No, no, es que nos tenemos que adaptar para sobrevivir a nivel social.
nos tenemos que adaptar. Tiene que haber un agente regulador necesariamente. Eso nos ha hecho evolucionar. Okay. Entonces, nos tenemos que adaptar, sí, o sea, en el medievo pues, se adaptaron, ¿no? A lo que había y se adaptaron a las normas que eran en ese momento necesarias. En este momento histórico, pues es necesario que le pongan un alto a Will Smith porque es una figura pública y de pronto las personas podemos replicar porque nos encanta tomar de referencia, o bien es censurado en este momento histórico. Tenemos que buscar alternativas. Es decir, yo en mi interior también soy molesto y a mí me hubiese encantado subirme también y pegarle a Chris Rock, pero voy a buscar una alternativa para no expresar así mi violencia. Esa es la parte interesante del momento histórico actual, que sí, nos estamos peleando con la biología, con los entes morales, con los entes sociales, pero también tenemos un montón de alternativas. Tenemos deportes a la mano, tenemos terapias, tenemos instrumentos o herramientas que nos pueden ayudar con esta, podríamos decir, neurosis de, bueno, yo sí quiero robar, ¿no? Y hemos hablado de eso, de la parte de la sombra, ¿no? Quiero entrar a robar porque necesito el recurso para mi hijo. Eso también es otro dilema por ahí muy interesante que luego se los platico. Pues ya más o menos ejerciste algo así. Entonces, pero también me dan alternativas, ¿no? O sea, tengo la oportunidad de hacerlo, pero hay alternativas. ¿Y a qué nos ha llevado esta serie de reglas, de normas? No a nivel jurídico, estamos hablando a nivel psicológico o sociológico, que me ha llevado a preservarme como sociedad, a preservarme como ser humano. Qué bueno que hay agentes morales, y no, imagínate, pues tampoco creo que Chris Rock no sepa pegar, ¿verdad? Pues salvó a Will Smith de una golpiza también. A partir de nuestra definición de moralidad, porque la moral pues evidentemente va a marcar una pauta entre si eres bueno o malo, ¿no? Si te adaptas a la moral en turno o no. Así es. Entonces, hay algo que se llama licencias morales. ¿Nos puedes explicar qué son las licencias morales? Bueno, yo comprendo más o menos eso de las licencias morales como esos recovecos dentro de todo esto que estamos hablando, del desarrollo y la teoría y las normas, son esos recovecos que hay para que yo me meta a hacer actos inmorales, ¿no? Justificados, ¿no? A partir de adaptarte a la moral, ¿no? Por supuesto, o sea, sí, claro, yo sé que es inmoral meterse a robar, insisto, no estamos hablando de términos jurídicos, sé que no, pero pues mi hijo tenía hambre. O bien retomo el ejemplo primero, ¿no? Del tren, pues mato a uno, ¿no? Mato a uno porque pues es que yo tenía que salvar 50 personas. Entonces, justifico que maté a uno porque salvé a 50 que traían el tren más 5 que estaban en la vía. Y luego se complementa este ejercicio, ¿no? Porque dice la autora, bueno, imagínense que tú estás observándolo, no vas en el tren, tú estás observándolo desde un puente, arribita de donde va a pasar el tren, y hay un hombre en calidad de obeso, mórbido. Y ese hombre, si lo arrojamos, va a tapar el hueco del puente, entonces pues ni se va a morir unos, ni se va a morir otros, se va a morir el señor obeso. Y entonces mi licencia moral me dice, bueno, el señor con obesidad seguramente se va a morir, ¿no? Claro. De algún ataque cardíaco o algo así, entonces pues aviento al señor, ¿no? Más o menos es así la licencia moral. Fíjate que hace un tiempo estaba escuchando y leyendo un libro acerca de la Madre Teresa de Calcuta, la cual en este libro se le atacaba, ¿no? En este libro se desenmascaraba a la Madre Teresa de Calcuta porque se dice y se comprueba un poco que ella usaba a los enfermos, a los leprosos, a los pobres para recolectar dinero y a ellos los mantenía en esa pobreza y en esa miseria porque así la gente que iba a verlos les daba dinero, les daba más dinero y les seguía dando dinero, ¿no? Y entonces pues al final la miseria no se acaba, sin embargo tú estás recolectando dinero para, comillas, ayudarlo. ¿Y qué se lo gastaría? Ay, no sé, preguntémosle al Vaticano. Okay. Preguntémosle al Banco del Vaticano y a su cuantiosa cuenta bancaria. Okay. Pero a lo que voy con esto es, se sabe que la reputación de la Madre Teresa de Calcuta a nivel social es muy buena, ¿no? Es la mejor mujer que ha existido. Inclusive algunas personas, yo cuando fui voluntaria, se nos decía eso, ¿no? Ay, es que no somos la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ahora, a la distancia, le digo, qué bueno que no soy. ¿Qué tanta licencia moral tienes al momento de hacer cosas altruistas? Cero. Son dos situaciones
distintas, ¿no? O Ujú, sea, pues ahí no era altruismo, era business, era negocio, era ujú, quizá también narcisismo. No, el altruismo es otra cosa, ¿no? Fíjate que el altruismo no tiene una noción moral ni tiene que ver con ser una mala persona. ujú. ¿Qué es esto del altruismo? Pues es hacer algo o dedicarte a algo que te haga sentir bien a ti y que Ujú, aporte un bien al otro. Ese es el altruismo. Algo que te haga sentir bien y que aporte al otro. Como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita tú y yo, o sea, es algo que nos hace sentir muy bien sí, y esperemos que le aporte, y creo que les ha aportado algo a tus escuchas. Altruista completamente, porque pues lo único que ganamos pues es la parte emocional, ¿no? ujú, Yo me siento bien, me alegra el día, me pones a trabajar mis células grises, diría Hércules Poirot. Entonces yo feliz y sé que esto va a hacer feliz a alguien. Ese es altruismo. Es decir, en un ejercicio en el que todos salgan ganando. Es el bien común, el ajá, bienestar, empezando por el propio bienestar y de ahí el bien común. Entonces, si hacemos una comparación de este dato que te dije con las acciones de la Madre Teresa de Calcuta, pues no es altruismo, ajá, era negocio, es distinto, era imagen, era ujú, reputación, era construir la reputación, porque lo podemos hacer también, ¿eh? por Tenemos todos supuesto. los agentes externos para construirnos una reputación y que genere recursos. Son recursos, no digo que necesariamente sean emocionales, porque también puede, si es el bien común, pues entonces también puede ser algo material. Fíjate que hablando como de estas cuestiones de ayuda y altruismo, vuelvo, Visos. Visos también hizo un experimento a partir de esta cuestión de la licencia moral y él decía, bueno, se tenía un grupo de personas y estas personas se les invitaba a un evento. Bueno, el caso es que en ese evento, cuando llegaban a la carpa, todo estaba lleno de basura. Uh -huh. Los organizadores les pedían que si podrían por favor ayudar a limpiar para que el evento se pudiera llevar a cabo. Algunas personas aceptaron, otras no. Ese no era el caso. Había otro tercer factor, que una vez que los que ayudaban y se salían de la carpa, había otra carpa donde estaban descansando y entonces se acercaba una persona de la calle, una persona que vivía en la calle. Y esta persona les pedía dinero. Uh -huh. Ellos daban o no daban dinero. Es ahí donde la moralidad se ponía a prueba, donde la licencia moral se ponía a prueba, porque lo que se observó es que algunos que ayudaron a recoger basura no le daban dinero al homeless, ¿no? A Uh la -huh. persona de la calle. Y los que no ayudaron a recoger basura le daban dinero. Y entonces lo que decían, ¿qué hace que las personas piensen que algo está bien o está mal? ¿Cuándo se da ese paso entre decir, ok, ya hice algo mal, ya hice algo bueno, entonces Uh -huh. puedo darme el chance de no darle dinero al homeless? Porque yo ya hice mi parte buena dentro de la sociedad. Entonces voy a Claro. darme la licencia de no ayudar más, porque yo ya hice mi parte. O yo no lo he hecho, entonces tengo que llenar esa parte de moralidad dentro de la sociedad. ¿Qué tanto eso aplica dentro de nuestra sociedad? Las licencias morales y ahí también vendríamos a platicar del altruismo, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver necesariamente con la formación, es decir, alguien te enseñó eso, Uh -huh. alguien te mostró que puedes hacer una o dos cosas buenas, o si haces una y ya no hago la otra, o tiene que ver con también mi historia personal. Uh -huh. Fíjate que aquí voy a citar a uno de mis grandes, que se llama Boris Cyrulnik. Él es el padre de la resiliencia y él habla del altruismo. Él habla del altruismo como un conocimiento del sufrimiento después de una tragedia. Es decir, nos habla del altruismo y la empatía Uh -huh. como un sistema, como que van de la mano. Es decir, ¿por qué limpié y por qué no ayudé al vagabundo? Tiene que ver también con mi historia personal. Aunque socialmente nos dicen, bueno, es un acto de altruismo o el limpiar es un acto de la moralidad, ¿no? Porque pues tenemos que tener un espacio saludable, bonito, bien hecho, ¿no? Y quizá ayudar al vagabundo es un acto del altruismo. Cualquiera de los dos, si me hace sentir bien, hago sentir bien al otro,
insisto, ya salimos ganando y genera un bien común. Pero la decisión tiene que ver con mi propia historia. Es decir, si yo en algún momento, te pongo como ejemplo, quizá tenía mi casa muy tirada porque tenía yo mucho trabajo, entonces viene una amiga y me ayuda a limpiar, ¿no? Para que la casa se vea bonita, me sienta cómoda. Entonces me pones en ese ejercicio, digo, ay, no, pues yo ya sé lo que se siente que esté todo tirado, ¿no? Entonces, pues voy a ayudar, voy a echarles una manita, ¿no? Ok. Por eso te decía, Boris nos habla de esto. O pues me siento mucha compasión por esta persona porque yo alguna vez sentía hambre o sé lo que es el calor, entonces pues voy por ese lado. Ok, a ver, ahora regresemos a Ajá. Will Smith. Por Bueno. ejemplo, él entró a defender a su esposa, sí, obviamente, aquí hablamos de la posesión, pero entró a defender a una persona que tiene una enfermedad y que además, pues, ahorita estamos usando la moralidad de defender a las mujeres, ¿no? No dejes que las ataquen. Entonces, si esa es la moralidad que aplica en este momento, me confunde. Aquí estoy confundida. Aplicó la moralidad de Will Smith, a lo mejor dentro de su cabeza él dijo, pues tengo que defender a una mujer que está siendo atacada en público. Esa es su ética, esa es su formación, ¿no? Ajá. Y sobre todo porque pues él le da el lugar de desvalida, ¿no? Ajá. Otros grupos opinaron que, bueno, pues ella se pudo haber parado a defenderse, porque es lo que estamos buscando las mujeres, tener esta iniciativa, tener este empoderamiento, ¿no? Ajá. Se nos hacen nudos sociales y nudos morales, nudos éticos, nudos personales. Lo interesante de Will Smith es que sacó una parte de su personalidad. Amén de que la moral en turno nos diga cero violencia, censurada, mal vista. Amén de que el empoderamiento de las mujeres nos dice que nosotros podemos parar y defendernos. Amén que es un comportamiento machista. Él sacó su personalidad, su formación. Como te digo, en las etapas que vimos del desarrollo moral, ya después le pensó, ¿verdad? Changos, me salí del desarrollo moral. Changos, me salí de lo moral y socialmente estructurado en turno. Ajá, ¿Qué me exacto. queda? Ya la regué, pues, perdón. Porque si la violencia si ella también se hubiese levantado a golpearlo, entonces también es violencia, ¿no? Sí, claro. Pero quizá nos adaptamos a esas licencias morales y decimos, voy a ser una mujer, porque la mujer ahorita está mucho más vista, mucho más cuidada. Exacto. A mí me pasa muy seguido esto, ¿no? O sea, de pronto, sin entrar a la guerra de sexos, ¿no? La violencia es violencia, ¿no? De cualquier modo, con cualquier género. Pero ahora mismo, a nivel social, pues está más vista la violencia hacia la mujer, pues porque habíamos sido también objeto de las pasiones y las frustraciones de los varones, ¿no? Entonces ahorita como nos empoderamos, pues está más observado. Entonces, pues no, o sea, quizás si ella se haya parado, el desarrollo moral, pues habría sido otro. Hubiésemos juzgado más a Chris Rock, porque para eso Chris Rock quedó como víctima, ¿verdad? También. Claro, qué interesante. Esta cuestión de la moralidad es muy amplia porque abarca las situaciones, el momento, cuál es la moral en turno, cuál es la licencia moral que se permite a partir de la moral en turno, quién tiene el derecho de tener licencias morales, por ejemplo, a partir de qué, ya sabes, ¿no? Como lo acabas de mencionarlo, las mujeres ahorita podemos tener una especie de licencia moral a partir de nuestro empoderamiento y lo que estamos haciendo, ¿no? La mujer ahora se permite que actúe tal vez de una manera violenta. ¿Por qué? Porque es en pos de una defensa, ¿no? Sí, completamente, y se da esa licencia. Y en el caso que te decía del tren, si yo aviento al señor obeso, pero soy abogada, tengo esa licencia porque sé, ¿no? O sea, claro, qué interesante. La madre Teresa de Calcuta pues, tenía la licencia moral de hacer esas cosas, ¿no? De decir, yo estoy ayudando a los pobres. Tú no lo ves, pero no lo vas a ver, sí, pero yo los estoy ayudando. Wow, no, qué interesante. Mira, este tema es muy amplio, siento que es muy complejo también porque pues atiende, como ya lo vimos, a muchas cosas, pero se me hace importante que lo hablemos, ¿no? O sea, que nos lo cuestionemos incluso. Y que de alguna manera, cuando nos lo cuestionamos, lo investigamos y tenemos la información, fíjate que podemos acceder a vivir más tranquilos, ¿no? Porque siempre tenemos esta lucha de lo que nos dicta moralmente el entorno social, quién soy yo, y podemos hacer un equilibrio, a lo mejor también darnos estas licencias, pero sí darnos un equilibrio de cómo actuar, cómo desarrollarme, pues para estar bien, o sea, más tranquilo, vivir cómodo, vivir a gusto, ¿no? O sea, no me voy a
insistimos con el ejemplo de Smith, ¿no? Bueno, ya te escuché que agrediste verbalmente a mi esposa. Oye, esposa, ¿quieres que le pegue, no le pego? ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo resolvemos es adaptándonos a los cánones morales en turno o a la dinámica moral, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Esta información nos puede dar estos elementos para, insisto, vivir tranquilos a nivel social y quizá ya dándoles que no es mi área, pues a nivel jurídico, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, ¿no? O sea, pues ya no me fumo el cigarro delante de todo el mundo, ¿no? Ya me ahorré un día de mi vida. Entonces, pues ahora acá, ¿no? O ya no me tomo una coca, me tomo mi vasito con agua. No me pongo neurótico porque sé que lo puedo hacer en mi casa, ¿no? Sí. Porque ahí aplica otra dinámica, mi ética, que también dentro del hogar, pues le imprimimos ciertos detalles morales, sociales, ¿no? Entonces, pero esto equilibra y nos ayuda a vivir mejor sin andarnos peleando de por qué tengo que hacer eso, ¿no? Aunque pues también para el desarrollo evolutivo social, pues tuvo que haber quién transgredió y quién revolucionó, ¿verdad? Por eso ahorita usamos minifaldas y votamos y todo esto, ¿no? Claro. Porque es una evolución social también. Por eso ahorita rayamos monumentos y todo, ¿no? Claro, es una evolución social en la que tú puedes ver padres solteros, madres solteras, ¿no? Que si estuviéramos en los años 60, pues yo no podría ni trabajar, ¿no? Claro. O señalarían a mi hijo en la escuela. Pero bueno, afortunadamente, esas licencias morales que alguien se empezó a tomar, se empezaron a formar y evolucionó el término social. O sea, no es tan del todo malo, ni tan del todo bueno, seríamos muy moralistas, ¿verdad? Sí. Pero es el avance, la evolución natural de la sociedad. Oye, qué interesante, qué bueno que viniste a hablar conmigo de moralidad. Ahora ya sé que cuando venga el apocalipsis, voy a poder jugar con la moralidad en turno. En el apocalipsis se nos olvida la moral, es sálvese quien pueda, ¿no? Pero afortunadamente también pues ha habido ciertas normas, hay reglas, o sea, lo dicen, ¿verdad? No lo sabemos a ciencia cierta, pero en el Titanic que dijeron niños y mujeres primero, punto. Déjate decir si es discriminatorio o no. Hubo cierto orden, ¿no? O en la guerra. Raíz de eso, así es, y a raíz de eso, pues ya se quedó un canon moral, creo que es universal, en los que los niños y las mujeres pues ya la hicimos, ¿verdad? Sí. Bueno, después de todo esto, ¿qué haríamos con el tren? Oye, ¿quién sabe? Mira, inventa un freno que se detenga cuando vea un obstáculo. No lo sé, es que ese dilema siempre es complejo, porque al final una vida es una vida, no importa si son 5 o 1. Tiene que ver con tu componente personal. ¿No? Yo te diría, no, pues yo como soy mamá, pues que uno, ¿no? O sea, no voy a arriesgar a que nos moramos todos y que viene aquí mi hijo, pues uno, como quiera, ¿no? O sea, nos sobrevivimos 55 y los supervivientes de los Andes y el Titanic y podemos ver un montón de referencias de esto, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a procesar y es bien bonito poder hacer estos ejercicios mentales para ubicarnos dentro del contexto social. Muchas gracias, Ángeles. Me encanta que podamos platicar de este tipo de temas que me llaman mucho la atención. Viste de haber sido psicóloga social o socióloga, mujer, ¿eh? Sí, yo soy la mujer en la lana. Yo soy como Barbie, diría. Sé lo que quiera hacer. Qué bueno, ojalá que les sirva mucho, ojalá que lo platiquen entre ustedes. Este es un tema que incluso hemos platicado entre amigos y que a muchos les llamaba la atención cuando les dije que íbamos a hablar de esto, tú y yo. A muchos están esperando este episodio. Qué bueno. Entonces, aquí está. Ya no te pierdas, por favor. Aquí andamos. Me di mi licencia. No, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a ti por invitarme. Y sigamos platicando de todas estas cosas que nos acontecen y que nos ayudan, a final de cuentas, a vivir mejor, que esa es la intención. Claro. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Amor y paz. Amor y paz. Exacto. Adiós. Bye.